Buenas tardes, mi nombre es Nicole Waltero de la carrera de Psicología y hoy vamos a realizar un análisis comparativo de los principales paradigmas del conocimiento científico y su importancia dentro de la psicología. A lo largo del video explicaré cómo diferentes enfoques científicos permiten comprender los fenómenos psicológicos desde diferentes perspectivas. Para ello hablaré de las ciencias analítico-empíricas, las disciplinas hermenéutico-históricas y las ciencias críticamente orientadas. También mencionaré conceptos importantes como el verificacionismo, el falsacionismo y el aporte de Thomas Kuhn al desarrollo de los paradigmas científicos. Posteriormente, compararé estos enfoques utilizando dos fenómenos psicológicos, como ejemplo, la depresión y el aprendizaje. Finalmente, compartiré una reflexión personal sobre la importancia de integrar diferentes paradigmas para poder comprender mejor la complejidad del comportamiento humano. El propósito de esta presentación es reconocer que ningún paradigma explica por sí solo toda la realidad psicológica, sino que cada paradigma aporta herramientas valiosas para la investigación y la intervención profesional. Análisis de paradigmas del conocimiento científico. Antes de hablar de cada paradigma, considero importante comprender por qué existen diferentes formas de producir conocimiento. En la ciencia, no todas las investigaciones responden las mismas preguntas, ni utilizan los mismos métodos. Dependiendo del problema que se quiera estudiar, algunos investigadores buscan obtener datos medibles y comprobables, mientras que otros prefieren comprender las experiencias de las personas o analizar cómo influyen las condiciones sociales en sus comportamientos. A estas diferentes maneras de comprender la realidad se les conoce como paradigmas científicos. Un paradigma no solamente explica cómo investigar, sino que también establece qué tipo de conocimiento se considera válido, cuáles métodos son adecuados y cómo deben interpretarse los resultados. En psicología, esto tiene mucha importancia porque los fenómenos psicológicos son complejos. Por ejemplo, una emoción, una conducta o un trastorno psicológico pueden tener causas biológicas, experiencias personales y factores sociales todo al mismo tiempo. Por esta razón, utilizar diferentes paradigmas permite obtener una comprensión más amplia de la realidad humana. Como futuros psicólogos, conocer estos enfoques nos ayuda a desarrollar un pensamiento crítico y a entender que la investigación científica no consiste únicamente en medir datos, sino también en interpretar experiencias y buscar soluciones a los problemas que afectan a las personas y a las comunidades. El primer paradigma corresponde a las ciencias analítico-empíricas, cuyo principal representante es Augusto Comte, considerado el padre del positivismo. Este paradigma sostiene que el conocimiento científico debe construirse a partir de hechos observables y comprobables, es decir, solo aquello que puede medirse, observarse o verificarse mediante métodos científicos puede considerarse conocimiento válido. Desde esta perspectiva, la investigación busca ser objetiva. El investigador procura evitar que sus opiniones personales influyan en los resultados y utiliza instrumentos como experimentos, cuestionarios, escalas psicológicas y análisis estadísticos para obtener información confiable. En psicología, este paradigma ha tenido una gran influencia, especialmente en áreas como la psicología experimental, el conductismo y la neuropsicología. Por ejemplo, si un investigador desea estudiar la depresión desde este enfoque, podría aplicar pruebas estandarizadas como a personas y medir la intensidad de los síntomas, comparar los resultados y analizar posibles factores biológicos o ambientales que expliquen el trastorno. Una de las principales fortalezas de este paradigma es que permite obtener resultados objetivos que pueden repetirse en diferentes investigaciones. Sin embargo, una de sus limitaciones es que al centrarse principalmente en datos medibles, en ocasiones deja de lado las experiencias personales y los significados que cada individuo atribuye a lo que vive. El segundo paradigma corresponde a las disciplinas hermenéutico-histórico, también relacionadas con el constructivismo. A diferencia del positivismo, este enfoque considera comprender a las personas implica ir más allá de los datos numéricos. Lo verdaderamente importante es entender el significado que cada individuo le da a sus experiencias y cómo su historia de vida influye en su forma de pensar, sentir y actuar. Desde esta perspectiva, la realidad no es exactamente igual para todas las personas. Cada individuo construye su conocimiento a partir de sus experiencias, de la cultura en la que vive, de su familia, de sus relaciones sociales y de los acontecimientos que ha experimentado.
En psicología, este paradigma tiene una gran importancia porque permite comprender fenómenos que difícilmente pueden explicarse únicamente mediante números. Por ejemplo, si analizamos la depresión desde el constructivismo, nos bastaría con medir los síntomas mediante un cuestionario. También sería necesario escuchar la historia de la persona, conocer las situaciones difíciles que ha vivido y comprender cómo interpreta esas experiencias y cuál es el significado que tiene su sufrimiento. Los métodos más utilizados en este paradigma suelen ser las entrevistas, los estudios de casos, las historias de vida y la observación participante, ya que permiten obtener información profunda sobre las experiencias humanas. Una de sus principales fortalezas es que ofrece una comprensión más completa de la persona. Sin embargo, también presenta limitaciones, ya que los resultados pueden variar dependiendo de la interpretación del investigador y no siempre pueden generalizarse a toda la población. El tercer paradigma corresponde a las ciencias críticamente orientadas, también conocidas como paradigma transformativo. Este enfoque parte de una idea muy diferente a las anteriores. Mientras el positivismo busca explicar los hechos y el constructivismo intenta comprender las experiencias de las personas, el paradigma transformativo considera que el conocimiento también debe servir para cambiar la realidad. En otras palabras, no basta con identificar un problema psicológico o social, también es necesario buscar soluciones que mejoren las condiciones de vida de las personas. Desde este paradigma se reconoce que muchos problemas psicológicos no dependen únicamente del individuo. Factores como la pobreza, la violencia, la discriminación, la desigualdad o la falta de oportunidades pueden influir directamente en la salud mental. En psicología, este enfoque es muy utilizado en áreas como la psicología comunitaria o la psicología social, donde el profesional trabaja junto con las comunidades para fortalecer sus recursos, prevenir problemas y promover el bienestar colectivo. Una de las fortalezas de este paradigma es que permite comprender a las personas dentro de su contexto y promueve cambios sociales reales. Sin embargo, algunos investigadores consideran que, debido a su fuerte compromiso social, puede ser más difícil mantener la misma objetividad que buscan otros enfoques científicos. Aún así, este paradigma demuestra que la psicología no solo debe explicar por qué ocurren ciertos fenómenos, sino también contribuir a la calidad de las personas. Bueno, hasta este momento hemos hablado de 3 grandes paradigmas, pero dentro de la epistemología también existen propuestas que explican cómo se valía el conocimiento científico. Una de ellas es el verificacionismo, desarrollado principalmente por el Círculo de Viena. Este plantea que una teoría es científica cuando puede comprobarse mediante la observación y la evidencia empírica. Es decir, para aceptar una explicación debemos encontrar pruebas que la confirmen. Sin embargo, Karl Popper consideró que este criterio tenía algunas limitaciones. Según él, ninguna teoría puede mostrarse como absolutamente verdadera, porque siempre existe la posibilidad de encontrar nuevos datos que la contradigan. Por eso propuso el falsacionismo. El falsacionismo sostiene que una teoría científica debe poder ponerse a prueba y tener la posibilidad de ser refutada. Si una teoría supera muchos intentos de demostrar que es falsa, entonces gana mayor confianza, aunque nunca se considere una verdad definitiva. Más adelante, Thomas Kuhn aportó otra idea muy importante al afirmar que la ciencia no avanza únicamente acumulando conocimientos. Él explicó que en determinados momentos aparecen nuevos paradigmas que reemplazan a los anteriores porque ofrecen mejores respuestas a los problemas existentes. Bueno, yo considero que estos aportes son muy importantes para la psicología, ya que muestran que el conocimiento científico está en constante evolución y que las teorías pueden cambiar a medida que aparecen nuevas investigaciones. Bueno, ahora, para comprender mejor las diferencias entre los paradigmas, utilizaremos como primer ejemplo la depresión. La depresión es uno de los trastornos mentales más frecuentes y afecta todo el estado de ánimo como la manera en la que una persona piensa, siente y actúa. Debido a su complejidad, puede analizarse desde diferentes perspectivas. Desde el paradigma analítico empírico, el interés principal es identificar causas objetivas. Por ejemplo, se estudian alteraciones en neurotransmisores, factores genéticos, antecedentes familiares o niveles de estrés. También se aplican escalas psicológicas para medir la intensidad de los síntomas
y comparar resultados entre diferentes personas. En cambio, el paradigma hermenéutico histórico busca comprender cómo vive una persona su depresión. Aquí lo más importante es escuchar su historia, conocer las experiencias que ha atravesado, entender cómo interpreta su sufrimiento y cuál es el significado que tiene para ella o esa situación. Dos personas pueden tener el mismo diagnóstico, pero vivirla de formas completamente diferentes. Y por último, el paradigma transformativo amplía aún más la mirada. Este enfoque reconoce que la depresión también puede estar relacionada con problemas sociales, como el desempleo, la violencia, la pobreza, la discriminación o la falta de acceso a servicios de salud mental. Por eso, además del tratamiento individual, propone desarrollar estrategias comunitarias y políticas públicas que reduzcan estos factores de riesgo. Este ejemplo nos demuestra que ningún paradigma explica por completo la depresión. Cada uno aporta información diferente y cuando se integran permiten comprender mucho mejor este fenómeno psicológico. Ahora les mostraré otro ejemplo. Es un proceso fundamental para la psicología y la educación. Es el aprendizaje. Desde el paradigma analítico empírico, el aprendizaje puede observarse a través de cambios de la conducta. Los investigadores realizarían experimentos, aplican pruebas y utilizarían datos estadísticos para comprobar si una estrategia de enseñanza realmente mejora el rendimiento de los estudiantes. Desde el constructivismo, el aprendizaje no consiste únicamente en memorizar información. Cada persona construye nuevos conocimientos, relacionando lo que aprende con sus experiencias previas, sus intereses y el contexto en el que vive. Por esta razón, dos estudiantes pueden aprender de formas diferentes aunque reciban la misma clase. Y, por último, el paradigma transformativo. Considera que aprender también implica desarrollar la capacidad de reflexionar críticamente sobre la realidad y participar activamente en la transformación de la sociedad. Este enfoque, la educación no busca solo transmitir conocimiento, sino formar ciudadanos capaces de identificar problemas y contribuir a solucionarlos. Al comparar estos tres enfoques, podemos observar que todos estudian el mismo fenómeno, pero cada uno pone su atención en aspectos diferentes. Mientras uno se centra en medir resultados, otro busca comprender los procesos internos del estudiante y el tercero analiza el impacto social del aprendizaje. Esta diversidad demuestra que la psicología necesita diferentes paradigmas para comprender de manera integral los fenómenos humanos. Bueno, después de analizar cada paradigma por separado, ¿es posible compararlos para comprender mejor sus diferencias y también sus semejanzas? Bueno, en primer lugar, todos tienen un mismo objetivo en general, el cual es producir conocimiento científico. Sin embargo, difieren en la manera en que entienden la realidad y los métodos que utilizan para investigarla. El paradigma analítico empírico se interesa principalmente por explicar los fenómenos mediante datos objetivos. Su prioridad es obtener resultados medibles que puedan comprobarse y repetirse en diferentes investigaciones. Por esta razón, utiliza experimentos, cuestionarios y análisis estadísticos. En contraste, el paradigma hermenéutico histórico considera que la realidad no puede reducirse únicamente a números. Su interés está en comprender las experiencias humanas, los significados y el contexto en el que viven las personas. Por ello, utiliza entrevistas, historias de vida y observaciones cualitativas. Finalmente, el paradigma críticamente orientado amplía la mirada hacia la sociedad. Además de comprender los problemas, busca generar cambios, los cuales favorezcan el bienestar colectivo y reduzcan situaciones de desigualdad o exclusión. En mi opinión, la principal diferencia entre estos enfoques no es cuál es mejor, sino cuál resulta más adecuado según la pregunta de investigación. Si el objetivo es medir un fenómeno, probablemente el paradigma analítico sería el más apropiado. Si se busca comprender una experiencia personal, el enfoque constructivista ofrece mayores posibilidades. Y en cuanto el propósito es intervenir sobre problemas sociales, el transformativo adquiere un papel fundamental en todo este tema. Ahora, ningún paradigma es perfecto. Todos presentan fortalezas que enriquecen la investigación psicológica, pero también tienen algunas limitaciones, las cuales son muy importantes de reconocer. El paradigma analítico empírico destaca por su objetividad. Gracias a él, es posible medir fenómenos psicológicos con precisión y obtener resultados confiables.
Esto ha permitido importantes avances en áreas como neuropsicología, la psicología experimental y la evolución psicológica. Sin embargo, al enfocarse principalmente en datos cuantitativos, puede dejar de lado aspectos emocionales o experiencias que no siempre son fáciles de medir. El paradigma hermenéutico histórico ofrece una comprensión mucho más profunda de las personas. Permite conocer cómo interpretar sus experiencias y cómo construir su realidad. Esta característica resulta muy valiosa en procesos terapéuticos. No obstante, como cada persona vive sus situaciones diferentes, los resultados obtenidos no siempre pueden generalizarse a toda la población. El paradigma transformativo aporta una visión social muy importante. Reconoce que muchos problemas psicológicos están relacionados con las condiciones de vida de las personas y promueve acciones para mejorar esas condiciones. Sin embargo, este tipo de investigaciones suelen requerir demasiado tiempo, recursos y una participación constante de las comunidades involucradas, lo cual no siempre se logra. Considero que reconocer tanto las fortalezas como las limitaciones permite utilizar cada paradigma de manera responsable y adecuada, según las necesidades de la investigación. Ahora, después de estudiar estos paradigmas surge una pregunta muy interesante. ¿Es necesario escoger solamente uno o es posible combinarlos? Bueno, personalmente considero que sí es posible integrarlos todos. De hecho, muchas investigaciones actuales utilizan métodos mixtos porque reconocen que los fenómenos psicológicos son demasiado complejos para explicarlos desde una única perspectiva. Por ejemplo, si un psicólogo desea estudiar la depresión, primero puede aplicar pruebas psicológicas, donde mide los síntomas. Después, realizar entrevistas. Ahí comprende cómo vive la persona esa experiencia. Y finalmente, analizar si existen factores sociales que están afectando su bienestar emocional. Al combinar estos enfoques, se obtiene una visión mucho más completa del problema y se puede diseñar intervenciones más efectivas. Esta integración también demuestra que los paradigmas no deben competir entre sí. Cada uno responde a preguntas diferentes y aporta conocimientos que enriquecen el trabajo del psicólogo. En mi opinión, uno de los mayores desafíos de nuestra profesión consiste precisamente en aprender a utilizar las herramientas que ofrece cada paradigma. Así podemos llegar a comprender mejor la complejidad del comportamiento humano. Ahora, como reflexión final, considero que el estudio de los paradigmas científicos nos permite comprender que la psicología es una disciplina compleja y en constante evolución. Antes de realizar esta actividad, pues yo pensaba que la investigación científica consistía únicamente en ampliar experimentos y obtener resultados numéricos. Sin embargo, ahora entiendo que también es necesario interpretar las experiencias humanas y analizar cómo el contexto social influye en el comportamiento de las personas, que no todas se pueden tratar de la misma manera o que no todas enfrentan los mismos problemas. Cada paradigma aporta elementos diferentes. El paradigma analítico empírico pues nos ayuda a proporcionar evidencia objetiva y confiable. El constructivismo nos ayuda a comprender la realidad que vive la experiencia individual y el transformativo nos recuerda que el conocimiento también debe contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas y las comunidades, no dejar todo tal cual está. Bueno, y desde mi punto de vista, ninguno de estos enfoques es suficiente por sí solo. Los fenómenos psicológicos son demasiado complejos para explicarlos desde una única perspectiva. Yo considero que la integración de diferentes paradigmas fortalece demasiado la investigación y permite desarrollar intervenciones más complejas y humanas. Finalmente, esta actividad me permitió comprender la importancia de la epistemología para nuestra profesión. Entender cómo se construye el conocimiento científico nos ayuda a desarrollar una actitud crítica, reflexiva y abierta frente a los diferentes enfoques que existen dentro de la psicología y que nos ayudará mucho al comportamiento humano. Gracias por su atención.